noches, amables televidentes. Bienvenido una vez más a esta plataforma Tribuna TV que se transmite por RNN Canal 27. Como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestro querido amigo, compañero Ramón Pimentel. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches a todo el público que nos sigue cada sábado aquí en Tribuna TV. Hoy en un programa muy especial, Giovanni. No, muy especial porque esta plataforma le dedica un programa a un gran hombre, José Francisco Peña Gómez, una entrevista especial a Peggy Cabral, viuda Peña Gómez. Vamos a hablar el programa completo con Peggy, los anécdotas, las situaciones difíciles de Peña Gómez en muchos momentos. Señores, qué referente. Me siento orgulloso que esta noche esté con nosotros, Peggy. Y qué mejor que su compañera de vida, que nos pueda hablar de todo lo que fue su vida con el doctor Peña Gómez, su vida internacional, su vida política, sus amigos en la política y más aún sus pensamientos que aún viven en todos los dominicanos. Así es. Vamos a una pausa, amables televidentes, y regresamos con esta interesante entrevista a Peggy Cabral, viuda Peña Gómez. Hola, un saludo para todos mis amigos y amigas de Tribuna TV. Saludo a Giovanni Morillo y a Ramón Alnardo Pimentel, dos grandes amigos que están dirigiendo ese espacio. Hoy me han pedido que hable de Peña. Imagínate, Peña, mi líder de ayer, de hoy y de siempre. Y contar anécdotas de Peña Gómez tengo muchas que hacer. Pero voy a referirme al gran ser humano que era Peña Gómez. Cada vez que yo cojo para el Cibao y paso por Jacaranda, me recuerdo de Peña. Y me recuerdo del Peña Gómez que llegaba y se desmontaba a comer a Jacaranda porque siempre hacía esa parada estratégica. Y llegaba y pedía comida. Y antes de sentarse a comer en su plato, pues iba a ver si sus choferes estaban comiendo. Siempre lo recuerdo, me daba gracia ver que el jefe, el líder, antes de iniciar a comer se paraba, iba, chequeaba, está comiendo, está a gusto, y luego se sentaba él a disfrutar de sus comidas. ¿Cuántas cosas importantes que hemos perdido los políticos y las políticas? Como es el trato humano, como es esa referencia de sentir que aquel que te acompaña, que forma parte de tu equipo, tiene que sentirse en la misma capacidad de bienestar como te sientes tú. Peña era un gran ser humano, siempre recuerdo sus consejos. Seguimos en Tribuna TV. Como expresamos esta noche, un programa especial. Nosotros siempre hemos invocado que José Francisco Peña Gómez es una figura emblemática, una figura que debe de servir de ejemplo para toda la sociedad dominicana. A pocos días de su aniversario de fallecimiento, para nosotros un honor, una distinción que esta noche se encuentre con nosotros en este programa especial que le estamos dedicando a José Francisco Peña Gómez, Peggy Cabral, viuda Peña Gómez. Qué bien nos sentimos, querida Peggy, tanto para Ramón, para mí, Giovanni Morillo. Es un gran honor tenerla aquí en esta plataforma. Buenas noches, doña Peggy. Para nosotros es un honor tenerla usted aquí con nosotros en nuestro programa. Sí, para mí también igualmente compartir con ustedes, sobre todo en un programa joven, que hablemos de Peña Gómez. Sí. Peggy, quiero empezar. Esa nueva generación que son fieles seguidores de esta plataforma, muchos de ellos jóvenes políticos que no vivieron esa época de José Francisco Peña Gómez. Usted me decía, detrás de Camerino, la lucha por la democracia en ese momento, que hoy tenemos democracia por hombres como José Francisco Peña Gómez. ¿Qué usted le puede decir a esa nueva generación política que no conoció a Peña? No, definitivamente la lucha de José Francisco Peña Gómez, como de otros líderes del momento, era por la democracia, era por ver en libertad a su país, era por ver un dominicano educado, era por ver un dominicano que fuera igual, que no tuviera las diferencias en accesos a salud, en accesos a educación, que es tan importante para el ser humano, para la educación, para la formación. Entonces, esa era la lucha del momento, pero definitivamente dirigida hacia lo que era la tiranía, dirigida hacia una democracia. Fue un momento muy especial que se vivió. Hoy tenemos democracia, hoy nuestras luchas son diferentes, son otros motivos. Él sembró en los dominicanos, y no solamente en los dominicanos, porque
Peña Gómez fue un internacionalista que lo conocieron en muchas partes del mundo y ejerció la política internacional de este país. Y realmente fue un ejemplo a seguir, que para los jóvenes debería, a veces yo le pregunto a los jóvenes por qué a un joven que se acercó me dijo que a él le gustaba Peña Gómez. Le digo, ¿y por qué? ¿Qué es lo que tú encuentras en su legado? Y definitivamente él dice que comparó las figuras del momento y encontró que la figura de Peña Gómez es una figura intachable, un hombre que vivió para su pueblo. Lamentablemente murió joven. Pero sus 64 años fueron 64 años de ejemplo. Desde su nacimiento. Nació en la extrema pobreza, Y a partir de su nacimiento, todas fueron luchas por superarse. Podemos decir de él que lo más importante fue la superación, en todo sentido, cultural, personal, como hombre de bien. O sea, las cualidades de Peña todavía no están escritas. Hoy podemos decir que ya a 24 años de su partida física, aunque permanece siempre en el corazón de los dominicanos y más de los peñagomistas, que son la mayoría de los partidos políticos del país, siguen, 14 partidos. De los 14 partidos, siguen el legado del doctor José Francisco Peña Gómez. Podemos decir que sigue vigente su memoria y su pensamiento en todos los dominicanos. Pero la gente conoce el Peña Gómez político, pero ¿cómo era el Peña Gómez, el ser humano? Peña Gómez fuera de la política, su infancia y ya su vida con usted. Mira, de su infancia puedo decirte que, por lo que me contaba él fue un niño muy querido por una familia de campesinos que lo adoptó y que esa madre para él fue su madre realmente, porque a su mamá no la pudo conocer. Y dice que para él era tan amorosa y era una persona que, por ejemplo, cuando él salía para la escuela, que tenía que caminar una gran cantidad de calle, su mamá se paraba en la puerta y hasta que él no doblaba, ella no se iba del lugar. O sea, para él esa crianza que le dieron fue lo importante. Fueron los principios con que esa familia pobre, humilde, le inculcó a Peña Gómez. Entonces, realmente esa fue una etapa que él recordaba y lo volvía y lo comentaba con mucho cariño, porque sus padres adoptivos fueron para él sus padres. ¿Y él le decía que desde pequeño decía que quería ser presidente? Sí, no. ¿O fue después ya de adulto? No, él lo que hacía era estar siempre leyendo y estudiando. Por ejemplo, él en lo de la familia Bogar, por la abuela de los Bogar, la matrona de esa familia, llegó a la casa de los Bogar, porque ella fue a la escuela a preguntarle a la maestra qué alumnos podían compartir con su nieto. Y la profesora le dijo, bueno, el mejor alumno mío es José Francisco Peña Gómez. Entonces, ella lo llevaba a esa casa y tenían una gran biblioteca. Entonces, él compartía con Fernando Álvarez Bogar. Pero cuando por momentos estaba solo, lo que hacía era leer los libros, todos los libros que podía, mientras él los esperaba. O sea que para él eso fue fundamental. Fíjate que él no tuvo riqueza, pero para él los libros es tesoro. Él viajaba y siempre veníamos con una maleta de libros, en cualquier parte que fuera. Y para él sus libros, él te daba el alma, pero tú entrabas en su biblioteca y él te miraba para ver si no te llevabas un libro. Sí, sobre todo cuando iban sus amigos intelectuales. Ten cuidado que no vaya a ser que se lleve uno de mis libros. O sea, para él era esa su alma. Y siempre estaba
con un libro en la mano. Por ejemplo, la Biblia la tenía en varios idiomas. Él leía la Biblia en varios idiomas. En todo lo que aparecía, él tenía un libro. O sea que eso era lo que para él. Yo recuerdo que él nunca participó en debates. Participó en un solo debate con Pedro Bretón de medio ambiente. Pedro Bretón, un especialista, él no era especialista. Él leyó cuánto libro apareció de medio ambiente. Increíble. Y realmente fue uno de los políticos ambientalistas que en esa época no se acostumbraba tampoco ni figuraba. Y él le ganó el debate. Yo se lo dije a Pedro una vez, me dijo sí. Y ese fue el único debate así que... Pero eso sí, yo creo que fue una maleta entera de libros de medio ambiente. O sea, que todo, bueno, no podemos olvidar algo que hay veces que no se menciona, que fue la gestión municipal. La gestión municipal de Peñagómez fue excelente. Fue un hombre que todo el mundo apostaba a su fracaso. Decían que él nunca había administrado ni un chinchorro. Entonces, él asumió esa responsabilidad. Por supuesto, leyó todo lo que tenía que leer. Trabajó para hacer una sindicatura ideal y así lo hizo. Bajó con el medio ambiente, bajó el calor, porque comprometió. Él hizo lo que quería hacer siendo presidente, el gobierno compartido municipal. Él hizo un consejo de apoyo municipal en donde ahí tenía diferentes actores, entre ellos los empresarios, las iglesias, la sociedad civil, todo lo que podía representar de importancia estaban en ese consejo. Y él compartía con ellos y él aplicaba lo que les recomendaban, ¿verdad? O sea que realmente hizo un trabajo que en esa época debemos recordar que la sindicatura era todo, era el Gran Santo Domingo, que es... Donde ahora hay 18 alcaldes, él solamente era uno. Exactamente. Era la gran capital. La gran capital. Eso fue, y fue espectacular, porque en esa época los presupuestos no eran los de ahora. Entonces, él se las rebuscó con sus amigos que estaban en el gobierno en esa época y trajo camiones de Italia, de Alemania, de Francia, de España, ambulancias. Cuestión que tuvo para darle a otros ayuntamientos, porque ya eran tantos que repartió con otros ayuntamientos aparte de la gestión de él. Increíble. Sí. Querida Peggy, vamos a ir a una pequeña pausa. Me siento muy orgulloso porque nosotros siempre hemos proclamado que la nueva generación política debe de nutrirse de un referente político como José Francisco Peñagómez. Y qué bien que esta noche nosotros estemos haciéndole un homenaje a José Francisco Peñagómez a través de nuestra querida Peggy. Vamos a ir a una pausa, amables televidentes, y regresamos con esta interesante entrevista. Y yo proclamo nuevamente que ese partido rodó por el suelo y que podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Knockout! ¡Knockout! Seguimos en Tribuna TV. Peggy, este espacio de televisión se llama Tribuna TV en honor a José Francisco Peñagómez. Hace 12 años, con un grupo de amigos en la universidad,
quisimos entrar a hacer opinión pública y en esa época el nombre fue Tribuna Juvenil, porque en ese momento pensamos... Tribuna Democrática. Tribuna Democrática. Qué bien. Y aquí estamos todavía. Sí, que era famoso. Sí. Él no faltaba un día a Tribuna. Eso fue así. Querida Peggy, quiero tratar el tema internacional de José Francisco, que nosotros hemos dicho que hay figuras presidenciales que no han gobernado, que no tienen las relaciones que en un momento ese gran hombre, José Francisco Peña Gómez, la tuvo. Sí, eso es así. Puedo decirles que Balaguer nunca quiso hablar del líder popular. Nunca quiso hablar así de Peña Gómez, porque era su competencia. Sin embargo, él en los libros que le dedicó a Peña puso el gran líder internacional, porque en esa parte no le importaba competir, porque no estaba. Sí, porque fue así. Entonces ahí sí no habló nunca de su oratoria, nunca habló de lo popular, de nada de eso, pero sí admitió lo que fue la parte internacional, que era indiscutible, porque Peña Gómez, muy joven, logró espacios en la Internacional Socialista y fue tanta el accionar de él que logró ser presidente del Comité Latinoamericano. Y en esa época era competir con grandes. Ahí estaba el liderazgo mayor, la Internacional tiene 156 partidos y en ese momento la gran mayoría estaban en gobierno. Entonces, desde ese escenario, Peña Gómez ayudó a Latinoamérica. Era una época que estaban todavía los tiranos, que habían los militares. Entonces, ayudó a esos países a poder canalizar apoyos con Europa, apoyos para, por ejemplo, se creó la COPAL, que fue un grupo también de líderes latinoamericanos donde él estaba, para lo mismo, la lucha por la libertad de Latinoamérica. Entonces jugó un papel muy, pero muy importante. Yo llegando a Paraguay, en un viaje hace ya como 7 años, por la radio estaban anunciando, está llegando la viuda del doctor Peña Gómez, quien ayudó a la democracia de nuestro país. Y lo estaban anunciando por radio, para que veas la magnitud de lo que él fue en ese ámbito. Por eso en la Internacional Socialista es igual que aquí. Se lo menciona permanentemente y se menciona los logros que tuvo. ¿Cuáles eran los amigos de Peña, los amigos internacionales de Peña, que eran presidentes en su momento, sus amigos más allegados a nivel político? Estaba Felipe González, bueno, que está vivo. Estaba Mitterrand, que fue un presidente que salió del protocolo francés, recibiendo a Peña en el palacio en el momento que apareciera. O sea, eso era increíble. Él llamaba a la secretaria y él apareció. Estaban los alemanes, estaba Willy Brandt, estaba, tú dices, de Europa. Y en Venezuela también. Bueno, en Venezuela, Carlos Andrés su Pérez, amigo entrañable, Alfonsín, ¿quién más? Los presidentes de la época, porque en esa época eran presidentes casi la mayoría. Cuando se escribe la historia... Bettino Craxi de Italia. Claro. Cuando se escribe la historia dominicana, obligatoriamente hay que hablar de un momento histórico que fue el Pacto por la Democracia, donde el doctor Peña Gómez jugó un rol estelar en ese momento. ¿Cómo fue ese momento desde dentro? No lo que podemos ver desde afuera, sino desde dentro, en ese momento histórico para el país. Bueno, puedo decirte que realmente lo que hablábamos antes, Peña para él primero era la gente, su pueblo,
segundo su partido. Dominicano, somos la única coalición, el único partido que piensa verdaderamente en la gente pobre de la República Dominicana. En esos niveles él daba, su familia era su partido, pero los dominicanos para él era lo más importante, que su país tuviera realmente, saliera de los atrasos, y ese pacto fue fundamental para eso. Difícil, pero fue importante para la democracia en el momento. Sabe que las cosas estaban el ambiente estaba demasiado alterado. Había posibilidades de cualquier tipo de estallido interno, y valió la pena que lo hiciera, aunque no se cumplió como se programó. Pero por lo menos él le quedó la satisfacción de que participó y que logró que realmente la democracia continuara. Y el resultado de todo eso fue, señores, que el orgulloso doctor Joaquín Balaguer tuvo que acceder a una negociación, reconociendo prácticamente con esa negociación que no había sido electo democráticamente. Peggy, ahora se habla mucho del porcentaje para ganar las elecciones, que está ahora en el debate de la opinión pública. ¿Cuál fue el verdadero pacto de José Francisco Peña Gómez? Porque muchas veces se dice que se cambió. Cuando estaban en el Palacio. En el Palacio, sí. ¿Cuál es la realidad? 45. Pero cuando llegó a la Cámara, cuando llegó al Senado y a la Cámara de Diputados, fue 50. Sí, eso ya era, yo creo que por en el camino fue que se modificó. Pero realmente ahí ya no había más que aceptarlo, ¿verdad? Por la democracia. Fíjate, cuando ocurrió eso, él se puso en un momento dado, un día después de las elecciones de 94, 1 o 2 días después, recibimos un telegrama, en esa época eran telegramas, que le informaban que la Computense le había asignado honor y causa a Peña Gómez, el único dominicano que en ese momento había sido postulado y que realmente lo habían aprobado. Entonces él me dice, pero mira, perdimos las elecciones, pero mira lo que me da. Él tenía esa forma de ser tan de niño a veces, ¿verdad? Y que se sintió complacido de que, bueno, porque también era un gran honor el recibir ese homenaje. ¿Cómo fue el tema del famoso 2 y 2? ¿Realmente Peña Gómez estuvo de acuerdo en un momento con el 2 y 2 que le ofreció Balaguer? ¿O cómo fue realmente ese tema? Mira, ellos se juntaron en la Biblioteca Nacional, y porque él le pidió no ir al Palacio, entonces se juntaron. Y él le dice, mire, doctor Peña Gómez, los dos hemos ganado las elecciones. Se olvidó del fraude comprobado que la OEA comprobó. El único fraude que en este país se comprobó fue ese. Y con testigos, porque Peña movió el mundo entero para eso. Nosotros hemos empatado. Lo que podemos hacer es 2 y 2. Claro, yo soy más viejo, usted va a morirse después. Yo quiero ser primero los 2 primeros años, usted los 2 primeros son los que sí. Qué sabio. Total, fue él que Peña murió primero. ¿Y qué dijo Peña ahí? Bueno, él lo escuchó y digo, tenía una reunión con la comisión política del partido, que él iba a hablar en su partido. Accedí a la negociación, pero con una condición, que yo no iría al Palacio Nacional a negociar con el doctor Balaguer, porque eso daría a entender que yo estaba mendigando algo y que yo, como José Martí, había clamado siempre que los derechos se toman
no se mendigan. Pero lo importante son fórmulas prácticas para resolver esta crisis. Aquí votaron los muertos, votaron 2 veces, votaron los guardias, votaron los policías, todo eso lo dijo Balaguer. Entonces, en un momento determinado, me dice Balaguer, doctor Peña Gómez, usted sacó más de 1 millón de votos. Y yo saqué más de 1 millón de votos. Se le olvidó decir, usando todos los recursos del Estado. Nosotros empatamos, me dijo Balaguer. Vamos a dividir el pastel. Usted coge 2 años y yo 2 años. Déjeme gobernar los 2 primeros años, que yo le entrego la presidencia a usted para que gobierne los otros 2 años. Me pasó por casa, me lo comentó. Yo le dije, debes aceptarlo, pero primero tú. Y en el partido, los compañeros de partido le dijeron que no, que volvieran a hacer elecciones. Y ahí entonces fue que se hicieron las elecciones en el 96. Exacto. Increíble. Peggy, una de las Cuando él volvió a decirle a Balaguer, Balaguer cuando lo recibió dijo, bueno, ya estamos de acuerdo, ¿verdad? Vamos a firmarlo. Y él dijo, no, nuevas elecciones, pero vamos a modificar la Constitución. Y fui a la casa de Balaguer al otro día. Y cuando llegué me dice Balaguer, ya usted va a coger sus 2 años. Le dije, no, un momento, vamos a hacer otras elecciones, doctor Balaguer. Y ahí fue que se decidió la celebración de elecciones el año que viene, el acortamiento del mandato en 2 años, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y al propio tiempo le pedí al doctor Balaguer que incorporáramos en la Constitución el principio de la doble nacionalidad. Entonces ahí fue que vinieron los grandes cambios en donde tomó en cuenta al dominicano en el exterior, al cual realmente él lo consideraba sus hermanos fuera, en donde puso beneficios para los dominicanos. La doble nacionalidad, el voto en el exterior, el diputado en el exterior. El Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura. Bueno, la doble nacionalidad. La doble nacionalidad. Y realmente se hizo eso sí lo respetó. Querida Peggy, cuando nos vamos a la historia, la fundación del PRD en el 1939 en Cuba, hasta hoy en día y ahora mismo el PRM que se desprende del PRD, una de las características que han tenido es los conflictos políticos. Pero en todos esos momentos, José Francisco Peña Gómez estuvo muy cercano a muchos dirigentes. ¿Usted puede decirnos cuál era la relación de José Francisco Peña Gómez con esos compañeros de él que tenían también un rol protagónico en la época? Ahí está Toy de Can y muchos otros políticos. ¿Cuál era la relación con sus compañeros en todos esos años? En el caso de Atuey, como un hermano. Siempre estuvo muy de la mano con él. Jacobo Magluta también era su hermano. Lamentablemente había una división que se logró unir en momentos prácticamente ya de la muerte de Jacobo. Pero realmente él tenía, los compañeros, Miguel, él lo quería muchísimo. Él consideraba que Miguel era un hombre de los más nobles y muy entregado a algo que anteriormente Miguel no había estado, porque Miguel anteriormente se había desenvuelto en la parte como comercio, como empresario, no como político. Pero desde que comenzó con Peña, que asumió la dirección de finanzas en un momento que el PRD no tenía absolutamente nada, él fue el soporte de ese partido y Peña Gómez le tenía mucha confianza y lo consideraba un hermano también. En el caso, ahora Peggy, que está en el gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, Luis Rodolfo Abinader Corona, la relación del padre de Luis Abinader y Peña Gómez. Sabemos que en un momento
también hubo conflicto entre ellos, el partido que nace después fuera del PRD. ¿Cuál fue la relación también del padre de Luis y Peña Gómez? Mira, fue buena, era una relación en la cual, como tú dices, tuvieron un momento dado un pequeño conflicto, pero Peña Gómez lo consideraba un profesional excelente. Inclusive, bueno, en la etapa ya estaba en la boleta con él, estaba como senador, y realmente la relación entre ellos fue buena, fue como otros dirigentes también muy buenos, como con doña Milagro, que era su hermana, como Hugo Tolentino, eran personas muy cercanas, que él conversaba. Y Fello Suberví también. Fello Suberví también fue su hermano. O sea, era una camada importante. Vamos a ir, querida Peggy, a una pequeña pausa y vamos a retornar con esta interesante entrevista. Qué bien nos sentimos llevarle luz al pueblo dominicano en una fecha especial, recordar el 24 aniversario del fallecimiento de José Francisco Peña Gómez. Yo no me canso, querida Peggy, de exhortar muchas veces a los detentores del poder que están ahora, el PRM, de seguir ese ejemplo de Peña Gómez. Si bien es cierto que hoy en día la política es diferente, usted decía que Peña Gómez en un momento estaba luchando por la democracia. Hoy tenemos democracia gracias a José Francisco Peña Gómez y otros líderes, pero tenemos que seguir esos ejemplos que deben de servir de referencia a estas nuevas generaciones. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad. El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas. Llega el aire limpio que alegra el corazón, llega el aire puro que trae felicidad, llega el aire fresco de solidaridad, llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar, por fin se acerca un presente, por fin primero la gente, por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin. Estamos de vuelta en Tribuna TV con nuestra querida doña Peggy Cabral, viuda de Peña Gómez. Hablar de Peña Gómez ahora a 24 años del aniversario de su fallecimiento siempre es importante recordarlo. Y sabemos que el PRD, que fue su amor, su partido, también va a tener algunas actividades el próximo martes. ¿Qué hará el PRD para recordar al doctor José Francisco Peña Gómez? El PRD definitivamente fue su familia. Él siempre, para él eso, el PRD y los PRDistas. Bueno, nosotros tenemos una misa en Las Mercedes a las 10 de la mañana y luego vamos a ir a Mau, a donde él nació. Y en la entrada se va a poner una estatua de él. Va a ser un acto muy emotivo. Ahí realmente es merecido por lo que fue Peña Gómez, y esa fue su provincia. Entonces se consiguió el permiso y ahí va a estar una estatua de él. Luego una nieta coral de Peña Gómez tiene una exposición, una joven muy talentosa, de fotografías de su abuelo, que ella las hizo en la Biblioteca Nacional. Entonces, a las 7 de la noche va a ser esa exposición. Y, por supuesto, en todas las provincias que no acudan
sobre todo las de Santiago, quizás Santiago Rodríguez y demás, que van a ir, harán misas también recordándolo a él. Increíble. Peggy, quiero entrar a lo que es la política de estos momentos. Como dije en el segmento anterior, si bien es cierto que los tiempos han cambiado, muchas veces observamos que esta nueva generación política necesita refrescar la memoria de un gran socialdemócrata como José Francisco Peña Gómez. Nuestro productor editor decía, Giovanni, pero tú eres el único que recuerdas a Peña Gómez, porque muchos funcionarios y políticos que hoy están en el poder fue gracias a esa lucha por la democracia, la lucha por su partido, que del PRD han nacido todos los partidos. Casi todos los partidos. Gracias a esa lucha de Peña Gómez. ¿Qué usted puede decir con la generación de hoy en día y Peña? ¿Qué me puede decir sobre eso? Yo pienso que la juventud tiene que tomar en cuenta que José Francisco Peña Gómez fue un líder a los 26 años. Él comenzó su carrera muy jovencito y comenzó su carrera, como les dije anteriormente, estudiando. Él estudiaba con una vela con piso de tierra. Así fue su historia y aprendió 7 idiomas con los libritos y los cassettes que se vendían, ¿te acuerdas de él? Y se hizo estudiando. Yo creo que a la juventud lo que hay que decir que estudien los grandes hombres, que estudien la vida en este caso de José Francisco Peña Gómez, que ha sido un ejemplo, pero que realmente en este momento nosotros nos vemos todos en el tema de lo que son las redes, en el tema de que aparecen líderes a través de redes y que si tú no le caíste bien a alguien que maneja redes, ahí te acabó. Los políticos se desaparecen, no solo los políticos, sino cualquier figura. Entonces, creo que hay que sopesar un poco el momento y saber que si bien las redes son muy importantes porque te comunican, son lo que en este momento se ocupa la juventud, se ocupan los niños, pero que nosotros tenemos que pensar de que a veces leer un libro, a veces, bueno, se puede leer también a través del internet, no necesariamente, pero que es fundamental conocer un poco la historia y conocer sobre todo a los grandes hombres de tu país, lo que hicieron por estas generaciones y aprovechar esos ejemplos. Y podemos decir que ahora mismo en el ámbito político, tanto nacional o internacional, hay un vacío de esas ideas políticas que antes se veían bien marcadas en los partidos, la socialdemocracia, el progresismo, los partidos de izquierda. O sea, podemos decir eso en este momento. Hay un giro, indiscutiblemente, en donde hay muchos cambios. Tú ves que si gana la izquierda se reproduce en varios países. El caso de Perú, el caso de Chile, el caso de diferentes, el caso de Costa Rica, donde realmente lo tradicional desaparece. Lo tradicional desaparece y entra una nueva línea que muchas veces es también a través de los medios que tenemos en mano, a través de las redes, a través de la comunicación que se está haciendo. Ese es el caso de El Salvador. Fue un presidente que ganó a través de un teléfono. Increíble. Él tenía su historia política porque había sido también alcalde. Pero realmente ganó la presidencia a través de... Pero sin embargo, también en Estados Unidos, Obama tuvo un porcentaje importante de votación a través de... Ya empezaban en esa época los teléfonos y a través de eso consiguió también yo creo que se puede valorar y se puede también, o se debe también, hacer que las nuevas generaciones tengan los valores, que sigan con su sistema, pero que den un espacio para ver y estudiar
y analizar lo que hicieron otros, lo que hicieron los grandes hombres en la historia, que hay veces que ya eso va desapareciendo. Que es lo lamentable. Que es lo lamentable porque se van perdiendo los valores y se van dando a otras cosas valores que no es realmente cómo debemos nosotros manejarnos. Y hay algo, querida Peggy, que se ha perdido. Yo hace unos días estuve hablando yo soy abogado, con mi socio, y él me decía que antes para nosotros, cuando empezamos las cátedras de Derecho, teníamos paradigma como abogados que eran referentes, Ramón Exacto. Pina Acevedo, Artañán Pérez Méndez, y hoy en día esa degradación está en todos los lados, no solo en la sociedad, sino también, yo hablo aquí en este espacio, una degradación política también. O sea, claro, siempre hay personas buenas, personas que no son buenas, pero no se ven esos ejemplos. Hoy en día no se ven como antes. O quizás no lo vemos nosotros. O no lo vemos nosotros. No, pero no se consideran. Porque tú tienes que ver, por ejemplo, los niños, los jóvenes, no les dan el valor quizás en las escuelas de cómo antes sí se lo daban. Entonces, uno se crió de otra forma. Claro, hay que darle paso a lo moderno, a lo nuevo, a las redes y a todo lo que es comunicación en línea. Y bueno, hay que aceptarla porque también tiene muchos beneficios. Pero hay que buscar los espacios que la gente también considere la parte de valores, de principios, la política nuevamente, ver las cosas de otra manera. Peggy, hemos observado en los últimos meses, el último año, a un Miguel Octavio Vargas Maldonado muy activo en política y la hemos observado a usted muy cercana a él. José Francisco Peña Gómez, en un momento el acuerdo de Santiago, en un momento el acuerdo de Santo Domingo. Después Lionel hace una copia con el llamado bloque progresista. Podemos decir que el PRD se está posicionando como lo están haciendo otros partidos y al final se llegaría a un acuerdo que permita o que salga del poder el PRM, que son sus amigos, o quedarse en el poder. O sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo usted ve el escenario político? Porque hay mucha incertidumbre al final del túnel. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si hay una alianza o no, ¿qué va a pasar? Mira, el PRD viene trabajando desde hace bastante tiempo, en donde Miguel Vargas ha asumido la responsabilidad de un PRD, a ponerlo como corresponde. Un PRD como nosotros éramos en un momento dado antes de las divisiones. Entonces, eso es solamente con trabajo. Y hay una respuesta que nos asombra, porque hay una respuesta en donde, sobre todo jóvenes, y nosotros debemos apostar a los jóvenes. Nosotros debemos apostar a los jóvenes porque son ellos los que le va a tocar continuar políticamente, ellos son los que van a tener que asumir al Partido Revolucionario Dominicano, un partido que es el partido de mayor historia, es el partido que comenzó a la cabeza con un hombre muy joven como fue Peña Gómez y que tiene que continuar. Entonces, nosotros estamos trabajando. Primero, la primera etapa fue la reestructuración. Esa etapa ya se ha terminado. Segundo, ahora estamos en el crecimiento del partido. Por ejemplo, el PRD tiene locales en 26 municipios cabecera. Antes no lo teníamos, nos falta nada más que 5. Pero también tenemos locales en los municipios, en los distritos, pero en los municipios cabecera, que es la responsabilidad mayor, tenemos en 25 provincias. Nosotros estamos ordenando la casa. Y dentro de este trabajo que se está realizando, se está acercando gente, y como decía hace un momento, jóvenes y mujeres. Las mujeres fuimos las primeras en organizarnos en esta etapa, en reestructurarse, en juramentarse, y la estructura de la Federación de Mujeres Socialdemócratas
compite con cualquier partido. Con cualquier partido, y cara a cara lo puedo decir. Porque esa es una fortaleza que nació de hacía mucho tiempo, de Peña Gómez, que fue quien pidió que hiciéramos una organización de mujeres con propia independencia, con trabajo partidario, con espacios políticos. Ahí se inicia la cuota, que hoy ya, ya es parte también de nuestra... Estatutos. De los estatutos, es el 50%. Entonces, las mujeres fuimos las primeras, pero después siguieron los jóvenes. Y la estructura de los jóvenes ha crecido y está queriendo ponerse a la par. Vamos para allá. Y estamos ahí. Pero los jóvenes y las mujeres son las estructuras más importantes, aparte de, te diría, cultos. Nosotros contamos con una gran cantidad de pastores que se han organizado a través de la Secretaría de Culto. Y otros frentes también lo están haciendo, pero quizás estos son los tres más importantes. Y el partido está en eso, está creciendo. Lo primero en esta etapa es crecer. No, que Peña Gómez decía, lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo. Vamos a ir a la última pausa, amables televidentes, y regresamos ya en la parte final de esta entrevista histórica. Histórica porque hablar de Peña Gómez, señores, es hablar de democracia. Nosotros hemos dicho que si queremos democracia fuerte, necesitamos partidos políticos fuertes. Y un hombre como José Francisco, que dio su vida por su pueblo, que muere, señores, perdonando a su adversario. ¿Cuánta falta hace ese desprendimiento de humildad hoy de muchos actores políticos? Vamos a la pausa y regresamos con nuestra querida Peggy Cabral. Seguimos en Tribuna TV. Peggy, usted decía que mucha nostalgia, porque yo también tengo una frase a los amigos políticos, que nosotros le decimos que la política se nutre de realidades, no de pasiones. Muchas veces le digo eso a los amigos del PRM, que la política se nutre de realidades, no de pasiones. Usted dijo una realidad política en la pausa. ¿Cuál es esa realidad política? Mira, en las próximas elecciones ningún partido gana solo. El 50% no lo saca ninguno. Tienen que ir aliados. Las alianzas se ven en el momento, se ven con quién los partidos se van a aliar, pero esa es una realidad para el partido de gobierno y para los partidos de oposición. O sea que... Doña Peggy, queremos hablar de los últimos momentos de Peña. ¿Cómo fueron esos últimos días? Vimos un mensaje que es bastante famoso y que todavía permanece vigente en las redes sociales, donde él da su perdón a los adversarios de él. ¿Cómo fueron esos últimos momentos y ese mensaje último de Peña? Sí, realmente Peña Gómez tenía muchos enemigos. A Peña Gómez lo amaba mucha gente, gracias a Dios, y tenía enemigos. Y esos enemigos eran terribles. Sobre todo el tema del ser negro, como si eso fuera todo el mundo blanco en este país. Los últimos momentos de él, él estaba en campaña, era candidato a síndico, y grabó ese mensaje para todo el mundo. Pero yo pienso que Dios lo ayudó a grabar ese mensaje. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutil, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón. Cuando él había que ir a San Cristóbal, que era la última
actividad que él iba a tener ese día, el 10 de mayo. Y él, momentos antes de salir, me dice, ve tú, represéntame, que yo voy a quedarme para prepararme para la última actividad, que es el jueves, que era el cierre de campaña. Entonces yo me fui a San Cristóbal, lo iba llamando cuando estaba regresando. Cuando ya estaba regresando, me dice, no, vete a la capital, que Pedro Franco tiene el cierre de campaña en la capital. Salgo de San Cristóbal para la capital. Estoy con Pedro, lo acompaño en el cierre de la capital y voy camino a San Cristóbal, donde estábamos en Cambita. En ese momento me llaman que me vaya, que me acelere, porque Peña Gómez no se sentía bien. En medio de eso, en la carretera, me intercede Ana María Acevedo, que había terminado las encuestas. Me dice, lleva a la Peña esto para que él vea y se sienta contento. Me voy con las encuestas. Cuando llegue, subo a la habitación, él estaba en la misma mecedora que lo había dejado y bueno, le muestro las encuestas, se siente muy contento porque estábamos ganando 28 provincias. O sea, y él estaba altísimo. Pero realmente yo lo encontraba muy agitado. Yo le dije, no quiere acostarte, lo acosté. Y llamamos al doctor Lantigua, le voy comentando, mira, está así, se está sintiendo así. Entonces llegó uno de los médicos que vino de Santiago y cuando estamos me dice, quiero llevarlo a la clínica. Entonces Peña me dice, está bien, pero tienes que ponerme a tu edecán, llámamelo y llámame. Me pidió 3 llamadas que a nadie conseguí porque estábamos en plena campaña y estaban en los mismos. Entonces lo estoy ayudando a ponerse la camisa y en el momento en que paso la mano y él pone su cabeza en mi hombro, me dice, ay, Peguita, cierra sus ojos y se muere. Increíble. Así fue. Querida, queremos despedirnos, nos sentimos orgullosos. Ramón y quien les habla, Giovanni Morillo, somos representantes de una nueva generación política y nosotros no descansaremos de hablar de José Francisco Peña Gómez. Me parece muy Mi nombre es Giovanni Francisco Morillo, mi segundo nombre es Francisco. Y me siento muy orgulloso. Para mí es me siento súper que usted estuviera con nosotros aquí. Muchas anécdotas de José Francisco y de su experiencia al lado de ese gran hombre. Que para mí yo no voy a descansar. Sí. No voy a descansar de hablar de Peña Gómez. Como mencionaste, nosotros para Generación Política y más lo que hacemos política en el PRD y que nuestro líder es y siempre será el doctor José Francisco Peña Gómez, escuchar sus anécdotas, escuchar su vida, nos compromete aún más a continuar su legado por un mejor país, a continuar su legado por un mejor partido y continuar su legado de que el PRD vuelva al poder con los ideales del doctor José Francisco Peña Gómez. Gracias, querida Peña. No, gracias a ustedes por invitarme y tener presente siempre a José Francisco Peña Gómez. Gracias de corazón. Darle las gracias a los amables televidentes. Para nosotros un honor, una distinción que estuvieran con nosotros toda esta hora en este programa especial a José Francisco Peña Gómez, una entrevista histórica con Peggy Cabral, viuda Peña Gómez. Qué bien nos sentimos. Será hasta una próxima entrega. Estuvieron con ustedes Ramón Pimentel y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.